Para poder saber cómo se relaciona la física con la música en este experimento, primero tenemos que saber cuáles son los componentes del sonido. El sonido está compuesto por tono, lo cual nos dice cuán grave o agudo es, intensidad, lo cual nos dice el volumen, y el timbre, lo cual nos dice su tonalidad. El tono, también conocido como frecuencia, es el número de repeticiones o ciclos que se tiene por unidad de tiempo y se mide en hertz. Un hertz es un ciclo por segundo. Y mientras más baja sea la frecuencia, el sonido va a ser más grave, y mientras más alta, más agudo. También la longitud del tubo va a ser como lo que influencia en la frecuencia que va a tener el sonido al pasar por el tubo. Y para afinar los tubos se tiene que cortar a ciertas longitudes. También la nota que se utiliza para esas afinaciones, o la que se usa como base, es el La de 440 Hz. En el sistema de afinación que utilizamos, la música se divide en una escala temperada con 12 semitonos, en la que cada octava se divide en 12 partes que son iguales en una escala logarítmica. Y como referencia se utiliza la nota La que mencioné anteriormente. Un ejemplo de los instrumentos con formas cilíndricas son los instrumentos de viento. Son una familia de instrumentos musicales que producen el sonido por la vibración del viento y de la masa de aire en su interior, sin necesidad de cuerdas o membranas porque solo requiere el uso de viento. Los instrumentos de viento son aquellos que contienen un volumen gaseoso capaz de producir sonido al ser convenientemente excitado. Un ejemplo podría ser una flauta dulce o una flauta transversa. Como ya nos dijo nuestro compañero Rafa e Ibarra, los tubos tienen cierta característica para cuando se toca con ellos. En este caso, nuestro tubo fue de hule, el cual era un material aislante del sonido de manera muy mínima, o sea, no era algo que lo contuviera tanto. Y el experimento que hice fue que agarré el tubo y decía varias notas, hablaba y el sonido salía por abajo, por el agua. Como dijo Rafael, si el tubo está más hundido, va a cambiar la nota. Si yo lo hundía más, podría ser un La o podría ser un Do si lo sacaba más. Todo depende del agua que estuviera adentro del tubo. Ahora la explicación física es que el sonido se produce cuando algo vibra. Como todos sabemos, los tipos de ondas que hay del sonido son longitudinales o transversales, dependiendo del tipo de sonido que estemos reproduciendo. Cuando el sonido pasa por el tubo, lo que hace es que va rebotando por las paredes del material. El material influye mucho en cómo se va a escuchar el sonido, porque el sonido tiene varias armónicas. Va primero una y luego la va siguiendo otra después de haber pasado por lo mismo del material y la reflexión. Pero está la velocidad del sonido, la cual no nos hace darnos cuenta de todo eso. Y cuando está abajo en el agua, el sonido rebota contra las paredes del aire y se explota y se supone que debería de salir el sonido. Pero eso es cuando el sonido viene desde abajo. Si el sonido viene desde arriba, pasa por el agua y sale, es muy improbable que se escuche muy fuerte. Pero si el sonido viene desde abajo, el sonido se va a comprimir y va a salir la nota. Pero en fin, el punto aquí es que la relación con la física y la música es que la música son ondas. La música sí tiene su ciencia para crearse. La música
tiene frecuencias audibles, tiene tonos, tiene timbres, tiene intensidades y todo eso lo percibimos nosotros con nuestro oído, aún sea baja frecuencia o alta frecuencia. Y eso hace que siempre, todo el tiempo estemos escuchando el sonido. Y es algo que es fundamental para nosotros, ya que como nos había comentado en la clase, el ser humano en completo silencio se puede llegar hasta volver loco, ya que necesita la presencia de un sonido.